Sí, vale. ¿Ya? Bueno, decía que César tiene además una compilación, una antología de estudios de Gramsci, también con una introducción muy interesante. Esta veis aquí, en la llave anterior. Por visto ya inencontrable, no sé si van a ser no lo hay. Sí, pero vamos, ya digo que es más que recomendable, además también por el precio, que es baratísimo. Vamos a ver, voy a ver un poco, muy brevemente, lo que el día anterior se planteó, también si posible aquí como entrada y demás. Estuvo Anso Garrido planteándonos precisamente todas las precauciones desde el punto de vista metodológico para la lectura de la obra de Gramsci. Porque también con lo que yo dije, pues sobre todo fue Anso, lo que insistía mucho es en esta obligación de reaprender a leer con la obra de Gramsci, especialmente por cuanto, no solamente por la distancia temporal que nos aleja de él en muchos sentidos, también histórica, circunstancias completamente desvividas por nosotros. Recordamos un bienio rojo, por ejemplo, en el que en efecto la reducción es posible, en el caso del centro de Milán y demás, ¿no? Pero es también desde el punto de vista filológico, filosófico, el hecho de que hay toda una serie de mutaciones semánticas que la propia terminología de Gramsci ha sufrido a lo largo del tiempo. Yo os comentaba también una serie de, por así decirlo, oleadas de lectura que tienen que ver también con formas específicas diferenciales de lectura. De un Gramsci, digamos, mártir por la causa antifascista, etcétera, en los 50, a aquel que plantea, digamos, un tipo de lectura completamente distinta de Marx, en el 68, etcétera, a lo que, por ejemplo, la compilación que hacía Paco Fernández Gude en los 70, etcétera. También, en ese sentido, digamos, hay que plantear, o planteaba por lo menos Anso, que hay que establecer, digamos, que hay que establecer, digamos, ante todo un criterio relacional, un análisis relacional de este tipo de conceptos, ¿no? Conceptos que, si no, pueden seducir en exceso, llevarnos, en cierta forma, a una incomprensión radical y absoluta de la obra de Gramsci. Precisamente planteaba, en ese sentido, una serie de conceptos bastante significativos, lo de estado integral, lo histórico, los tipos de crisis y de revolución que tienen que ver con el estudio de la temporalidad que plantea Gramsci al respecto, y finalmente un concepto importante que era el término de partido y un correlato al respecto que es el concepto de intelectual. No voy a repasarlos todos y cada uno de ellos, pero sí que en todos sí que existe al menos una cuestión importante, voy a señalar incluso dos. El hecho de que se trata, por así decirlo, de nos obliga, en cualquier caso, un tipo de lectura que tiene como hilo rojo el materialismo histórico, el marxismo en sentido estricto. Este sería el elemento aglutinador en gran medida. Y la otra también, que tengamos en cuenta el hecho de que todo este tipo de conceptos vienen sobre todo de la segunda etapa de Gramsci, los cuadernos de la cárcel y demás, ¿no? Es cierto que está bastante magnificado este tipo de lectura sobre los cuadernos, como si no existiera un Gramsci anterior, prácticamente. Y Anso insistió, y yo también insistiría en que hay un Gramsci anterior, claramente, aunque es bastante más disperso desde el punto de vista metodológico, es muy poco sistémico, etcétera, pero efectivamente lo hay. Y en este Gramsci anterior es curioso, por ejemplo, porque hay una aproximación al materialismo histórico bastante diferente de lo que después encontraremos. Me explico. La aproximación básicamente es aquella que cuestiona en cierta forma el propio concepto de materialismo, entendiendo que quizá el propio Marx no es materialista del todo, porque entiende, entre otras cosas, que, por ejemplo, la propia conciencia que existe es una conciencia que no es un mero reflejo de la realidad, ¿no? Lo cual ya en ese sentido no lo calificaría directamente de materialista, sino de otra cosa al menos bastante distinta, ¿no? También porque en Gramsci, especialmente en este Gramsci inicial, hay una insistencia en el tema de la voluntad, que, por ejemplo, lo que ha planteado el marxismo ortodoxo de Bernstein, etc., la lectura muy liberal, muy romántica, si queréis, de Gramsci con respecto a Marx, es aquella que ha insistido en el epítome de la voluntad como aspecto fundamental de la conciencia que es capaz de transformar la realidad. Por tanto, el ser, siendo en ese sentido el elemento principal del materialismo histórico, no es, por así decirlo, aquel que por entero determina la conciencia. También podemos encontrar elementos de la conciencia que son capaces de transformar el ser. Léase en este sentido la idea de crisis, la idea de revolución,
etcétera, etcétera. Por eso, insisto, no cabe cansarse de subrayar estas otras lecturas de un otro Gramsci, el Gramsci anterior a los cuadernos, no nos quedemos solamente en los cuadernos, un poco como recordatorio también de lo que me estuvo planteando Anso al respecto. Y poco más, también está Anso, o sea que si quiere rebatir y demás, después perfectamente, si te sirve un poco de pie. Sí, totalmente. De hecho, siento muchísimo no haber venido a la sesión anterior porque no sé si se solapa, pero creo que engrana muy bien con algunas de las cosas que quería plantear hoy, ¿no? Porque es verdad que hay un problema muy serio con la recepción de Gramsci. Realmente es un problema sistemático, ¿no? que nos enfrentamos al abordar la obra de Gramsci, porque yo creo que desde, no sé si en los 50, pero al menos sí desde los 60, ha sido una especie de medium permanente, ¿no? para las distintas nuevas izquierdas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Se ha ido invocando sistemáticamente por el marxismo, aunque no solo por el marxismo, que se consideraba a sí mismo más sofisticado que el anterior, ¿no? Es una especie de ciclo permanente, ¿no? Los que se consideraban más complejos, más actuales que el marxismo heredado, han utilizado a Gramsci como medio, ¿no? Desde la escuela de Birmingham hasta el populismo contemporánea. Y yo creo que eso en buena medida es lo que explica también la vitalidad de Gramsci hoy, ¿no? Es llamativo, o sea, he llegado a leer declaraciones de Rita Barberá citando a Gramsci, eso no es tanto que sido inimaginable, pero hay una recuperación de Gramsci importante, y creo que tiene que ver con que estamos viviendo un ciclo intelectual, no político, donde dominan las interpretaciones que cargan las cintas, efectivamente, en la autonomía de lo político, en la voluntad, ¿no? en lo discursivo, en un sentido muy concreto, ¿no? Para no dejar de ser extraño si tenemos en cuenta que los movimientos se inició con la crisis de 2008, ¿no? Una crisis no precisamente o no solo política ni ideológica, sino básicamente material, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Lo crucial es que sorprendentemente o no, Gramsci ha vuelto con muchísima fuerza, y en ese sentido se repite algo que yo creo que ha sido sistemático en su herencia, que es graves dificultades con la recepción. Ya digo, en general yo creo que Gramsci ha sido utilizado para reformular el marxismo por parte de gente descontenta con el legado del marxismo, que se sentía de alguna forma leal a su origen. Y el presupuesto implícito de eso es que el propio Gramsci habría ampliado, ¿no? la esfera de la dogmática marxista, como señalaba María antes. Yo creo que es una interpretación en buena medida legítima, bastante razonable, pero creo que a veces, también como señalaba Mario, se ha entendido que eso implicaba una cierta dulcificación, ¿no? de la relación de Gramsci con el marxismo. Y yo creo que eso no es así. O sea, Gramsci realmente tiene una relación compleja y a veces contradictoria, llena de tensiones con la obra de Marx y en general con la tradición del marxismo histórico, ¿no? Yo creo que de hecho Gramsci, si se da ese proceso, ¿no? de recepción y revisión permanente de su legado, es porque planteó al marxismo algunos dilemas y tensiones, algunos de ellos yo diría que irresolubles, mi opinión. De hecho voy a tocar alguna cosa en la línea de lo que sugería Mario. O sea, para empezar, es bien conocida la deuda de Gramsci con Croce, ¿no? Se cita, ¿no? Todas las introducciones a Gramsci. Pero yo creo que no sé, a veces, yo creo que hay que hacer el esfuerzo de ponerse un poco a la espalda de Gramsci, ¿no? Muchas veces lo leemos desde las sucesivas oleadas gramscianas, y yo creo que hay que hacer el esfuerzo de ponerse a la espalda de Gramsci, ¿no? La preferencia o la elección de la deuda de Gramsci con Croce no es exactamente una preferencia teórica personal, no es que le dio mucho y tal, y entonces le dio por Croce como le podría haber dado por Nietzsche, yo qué sé. Sino que realmente forma parte de un proceso mucho más amplio, que es la reaparición del neoidealismo en Italia a principios del siglo XX, ¿no? Como una reacción intelectual
frente a la larga hegemonía del positivismo. Y es una hegemonía, la del positivismo, que no es solo filosófica, sino que es cultural y política en un sentido amplio. Yo creo que eso es curioso, pero muchas veces se olvida en muchas interpretaciones de ¿no? La cita cuando decía que podía haber elegido a Nietzsche no es casual, porque yo creo que Nietzsche también es un autor que muchas veces se olvida que escribe en el contexto del positivismo, y en buena medida se inscribe en ese contexto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, un par de décadas antes de que Gramsci se trasladara a Turín, pues se había fundado allí el Laboratorio de Economía Política que dirigió primero Mosca y después aquí Loria. Ese es el contexto en el que interviene Gramsci. Y es ahí donde la posición de Gramsci implica una cierta apertura, ¿no?, a las corrientes hermenéuticas, ¿no?, que desafían el mecanicismo positivista, economicista, ¿no?, por eso un léxico más gramsciano, ¿no?, que bueno, tiende a entender discurrir de la historia como una especie de tejemaneje entre grandes estructuras, ¿no?, procesos sin sujetos, ¿no?, por usar una terminología muy posterior. Entonces, yo creo que en ese sentido no es correcto, no es adecuado entender la posición de Gramsci simplemente como una especie de marxismo con el añadido de una mayor sensibilidad, ¿no?, a las dimensiones culturales, subjetivas, políticas, religiosas, superestructurales, ¿no?, por así decirlo. Yo creo que eso no es que sea incorrecto, pero es insuficiente. Yo creo que realmente Gramsci planteó una forma de idealismo mitigado, filtrado por la investigación empírica, pero que es un idealismo mitigado. Y esa es su auténtica deuda con Croce. No es una forma de idealismo especulativo, evidentemente no ve la historia, ¿no?, una especie de obra de arte creada por unos cuantos individuos geniales, ¿no? Pero yo creo que en la posición de Gramsci, muy especialmente efectivamente en la anterior a la de los cuadernos de la cárcel, hay una sensibilidad, hay una clara conexión con lo que hoy llamaríamos las corrientes hermenéuticas, ¿no? Si no queréis usar la terminología idealista, que suena muy decimonómica, ¿no?, pues corrientes hermenéuticas. Fijaos que este es un movimiento teórico completamente congruente al que en ese momento realiza Lukács y muchos autores centroeuropeos, ¿no?, que de alguna forma son cercanos al marxismo, pero también incorporan, ¿no?, muy distintas maneras, directamente a veces, ¿no?, la obra de Weber, o más bien los desafíos que plantea Weber, ¿no?, a sus propias teorizaciones, ¿no? Y es desde luego un movimiento muy característico del marxismo posterior a la Revolución Rusa, ¿no?, en el que la interpretación de la conciencia revolucionaria pues ocupa un lugar central. Pensad que ese giro, ¿no?, de Lukács y de todo ese marxismo posterior a la Segunda Guerra Mundial es crucial en la Escuela de Frankfurt, ¿no? Horkheimer escribe contra Lukács, pero la deuda con el giro de Lukács es brutal, ¿no? Además que Gramsci yo creo que está haciendo algo similar a mucha distancia y sin luego diálogo, ¿no?, con él, pero está haciendo algo similar, ¿no? Cuando Gramsci escribe la revolución contra el capital, muchas veces se toma una especie de metáfora, de ironía, yo creo que lo está diciendo en un sentido extremadamente literal, ¿no?, y está haciendo algo insisto, muy similar a lo que orienta todo ese marxismo del periodo entre guerras, con una fortísima sensibilidad hermenéutica idealista, ¿no? Pues hace un momento, y esto es algo que yo creo que nos cuesta a veces entenderlo, pero que tiene una dimensión biográfica, personal, cultural, muy fuerte en toda la Europa del periodo, ¿no? O sea, el fracaso, por un lado, o sea, primero, yo creo que tenemos que ser conscientes de hasta qué punto es un momento de crisis, ¿no?, de crisis generalizado en todo ese periodo. Es un momento en el que fracasan las predicciones que auguraban, ¿no?, que se produciría la revolución en los lugares de más desarrollo material capitalista, ¿no?, y en cambio se producen procesos políticos revolucionarios, transformadores, emancipadores en lugares insospechados, ¿no?, en Rusia, por ejemplo. Y claro, eso plantea un problema serio para la
las teorías más mecanicistas, ¿no? Que es la necesidad de tomar en consideración dimensiones subjetivas, culturales, ¿no? Que impulsan, limitan, a veces plantean tensiones, ¿no? Los cambios políticos más allá del desarrollo de las fuerzas productivas. Por supuesto, parte de esto estaba en Marx, pero parte no. Parte estaba en la tradición marxista, pero parte no. Luego, seguramente no estaban las corrientes dominantes del desarrollo histórico en ese momento, ¿no? Así que yo, si tuviera que resumirlo, esto no es Gramsci, esto es mi interpretación de Gramsci, ¿no? Pero si tuviera que decir, ¿no?, cómo calificar la posición de Gramsci, diría que lo que hizo fue explorar en qué medida el materialismo histórico es compatible, o al menos no contradictorio, ¿no?, con una versión no espiritualista del idealismo, con una versión no espiritualista de las tradiciones hermenéuticas. Lo cual sospecho que es, en fin, no soy experto en Hegel, pero yo diría que es bastante cercano, ¿no?, en realidad a la propia obra de Hegel, ¿no? Ya sabéis que Hegel maneja una terminología extremadamente equívoca, ¿no? El concepto de espíritu en Hegel es extremadamente equívoco, porque es una especie de entidad supranatural, ¿no? Una especie de versión filosófica de la divinidad o algo así. Bueno, puede ser, pero no es necesario. O sea, realmente la teoría de Hegel no exige ¿no?, ninguna clase de entidad supramaterial más allá de la psique humana. Cada cual entiende la psique humana como quiera, ¿no? Algo como un mero subproducto de la actividad neuronal o como quiera, pero no exige nada más en principio, ¿no? El espíritu hegeliano no es más que la racionalidad humana que se expresa, ¿no?, a través de la organización de la materialidad física o psíquica que se puede expresar en los libros, en una constitución, en una obra de arte, o en una obra musical, una fórmula matemática, en lo que sea, ¿no? Lo que sí plantea la tradición idealista es que esa subjetividad tiene alguna clase de autonomía. Hay una espontaneidad de esa subjetividad que no puede ser reducida sin resto a los objetos o los procesos en los que se manifiesta. Una autonomía, una espontaneidad de la subjetividad. Claro, entonces el problema, y yo creo que acompaña a Gramsci a lo largo de toda su obra, desde que empieza a escribir hasta que se muere, ¿no? Entonces el problema es qué relación hay entre esa potencia subjetiva, ¿no?, y el paisaje estructural, material, inerte sobre el que viene. Bueno, es un dilema filosófico espantoso, ¿no? Las mejores mentes de muchas generaciones no se han arruinado tratando de mediar en ese infierno que no tiene seguramente solución. Y por eso la solución de Gramsci a mí me parece muy interesante, porque yo les hago de lo que enseguida se da cuenta Gramsci, ¿no? Que es un problema que no tiene solución y que es mucho más sensato pensarlo en términos casi de disolución, ¿no? Plantear el problema de otra manera. Y yo creo que lo que hace es, básicamente, plantear una especie de giro empírico. Es decir, o sea, que de alguna forma en la investigación histórica concreta, esa aporía radical entre potencia subjetiva, ¿no?, y grandes procesos inerciales, grandes procesos históricos inerciales, como el desarrollo de las fuerzas productivas, no se resuelve porque no tiene solución, es una aporía radical, pero queda como disuelta, ¿no? Y es muy curioso, ¿no?, como Gramsci se da cuenta de que realmente eso que Marx lo plantea en términos muy especulativos, es realmente muy aporético, y en cambio en los textos de interpretación histórica, de estudio histórico, bueno, de distintos acontecimientos, Marx salta con mucha naturalidad, ¿no?, de examinar pues, cuestiones políticas de corto alcance, en el terreno de lo inmediato, a cuestiones, a procesos estructurales de más largo recorrido, a otros de medio alcance, ¿no?, que lo hace con mucha naturalidad, buscando conexiones causales, y esa aporía especulativa queda de una forma disuelta, ¿no?, y donde lo que hay, ¿no?, en esos estudios, cuando uno baja a los estudios empíricos, lo que observa más bien es un continuo de distintas temporalidades, ¿no?, distintas correlaciones de fuerzas, si lo queréis decir así, ¿no? Hay procesos como el desarrollo de las fuerzas productivas, lentos, inerciales, ¿no?, y otros fenómenos ideológico-políticos mucho más explosivos, ¿no?, y que realmente en
en términos especulativos, bueno, pues queda, es muy difícil resolver o determinar, ¿no?, cuál es esa relación, pero en el estudio empírico no queda resuelto, pero la aporía se asume mucho. Y por eso llama, yo creo que el término, yo cuanto más lo pienso más me gusta, ¿no?, el de bloque histórico, que es una forma realmente de saltarse el problema, ¿no?, de resolverlo, sino de alguna forma dejarlo encapsulado, ¿no?, para no tener que abordarlo, ¿no? El bloque histórico es eso, la unidad de estructura y superestructura. Y me gusta el término porque yo creo que para Gramsci la tarea del materialismo histórico, del marxismo, si lo quieres decir así, no es tanto elaborar una concepción general de la causalidad histórica, poniendo que algo así tenga algún sentido, ¿no?, sino estudiar la forma en que distintos elementos sociales conflictivos, algunos muy frágiles, ¿no?, propios de la historia del acontecimiento, otros mucho más duraderos, ¿no?, más resistentes al cambio, se van articulando de forma contingente, formando esos bloques, ¿verdad?, macizos sociales que bueno, tienen cierta perseverancia, cierta capacidad de perseverar en el tiempo, ¿no? Y yo creo que es una solución original y muy útil, sobre todo para la investigación empírica y la intervención política. Yo creo que eso hay gente que puede decir que es hacer trampa, ¿no?, que es sencillamente poner un nombre al problema y saltarlo. Yo creo que no, que ese giro empírico y el darse cuenta que realmente en la investigación histórica, la investigación sociológica, ¿no?, más concreta, esa teoría queda disuelta, es original y creo que ha tenido efectos muy beneficiosos en la tradición marxista, y es lo que explica, yo creo, en buena medida por qué se utiliza a Gramsci como medium, ¿no?, para reaccionar, en mi opinión, contra las concepciones del materialismo histórico que cada generación casi, ¿no?, ha considerado más anquilosadas. Pero bueno, de todas maneras yo quiero insistir en esto, que en rigor, desde un punto de vista epistemológico, lo que hace es desplazar el problema, no resolverlo, ¿no? Y en cierto sentido implica darle la razón a los idealistas, ¿no?, que sostienen la superioridad del idealismo frente al materialismo, ¿no?, en la medida en que el idealismo no es un antimaterialismo, pero en buena medida el materialismo sí puede ser entendido como un antiidealismo, ¿no? En cualquier caso, junto a esa dinamicidad, ¿no?, de los aspectos subjetivos de la vida social, un segundo rasgo que Gramsci hereda del idealismo, yo creo con mucha fuerza, es un historicismo muy pronunciado incluso para los estándares marxistas, que el listón estaba alto, ¿no? Yo creo que eso también es algo muy poco contemporáneo, ¿no?, nos hemos vuelto muy críticos con el historicismo, con la teleología, pero yo creo que Gramsci estaba plenamente convencido de esto, ¿no? O sea, que Gramsci no solo entendía la historia humana como un avance paulatino en la racionalidad, sino que creía que en algunos procesos sociales se podían detectar las semillas, ¿no?, de las que podían emerger orgánicamente fetiche en Gramsci, configuraciones sociales, históricas más avanzadas, ¿no? En la alienación de la sociedad de masas veía la prefiguración de nuevas formas de libertad individual, de progreso individual, ¿no?, en las formas de vida obrera, ¿no?, durante el bienio Rosso, ¿no?, veía anticipos, configuraciones tentativas, ¿no?, de la sociedad comunista, ¿no? Incluso en y esto es llamativo, ¿no?, incluso en algunas de las expresiones más negativas de la sociedad capitalista las veía preñadas de positividad, ¿no? Pues el control extremo puritano de la vida privada propia del fordismo, ¿no?, pues suponía una ruptura del orden moral tradicional que podía ser reformulada en términos de tal vez, ¿no?, de una manera de actividad emancipada. Y en ese sentido, no sé, a mí me parece que a veces lo zurdo carga un poco las tintas, ¿no?, en qué medida Gramsci, sobre todo en sus inicios, ¿no?, era cercano a la tradición política liberal, en qué medida, ¿no?, el liberalismo en Italia en esos años, o hegelianismo quería decir liberalismo en esos años,
Pero yo creo que algo de eso hay, ¿no? O sea, esa idea de, sobre todo en los textos de juventud de Gramsci está muy presente, ¿no? Esa idea de que el comunismo, el socialismo sería la continuación del proyecto emancipador ilustrado, ¿no? Allí donde la burguesía liberal no supo prolongarlo, ¿no? El comunismo tomaría la antorcha y prolongaría ese proyecto, ¿no? Allí donde la burguesía, ¿no? Es incapaz de prolongar ese proyecto porque ha agotado su función, pues los socialistas, los comunistas serían capaces de prolongarlos, ¿no? Asumiendo ese papel históricamente progresista que había desempeñado anteriormente la burguesía, ¿no? Y eso de nuevo plantea tensiones muy importantes, a lo mejor no con el marxismo de la época de Gramsci, pero sí desde luego, ¿no? Con distintas versiones del marxismo actuales, críticas con el eurocentrismo, ¿no? El pensamiento con el colonialismo, en fin, bueno, es una fuente de tensiones que hay que afrontar, ¿no? Porque yo creo que un Gramsci no historicista es muy descafeinado, francamente, para mi punto, ¿no? Porque son tensiones que tenemos que asumir para pensarlo, ¿sí? De alguna forma, a mí me parece que esta idea, esa idea hegeliana, ¿no? Que es muy hegeliana, esta idea de la potencia de la negatividad, de que de alguna forma la negatividad está preñada de posibilidad. Yo creo que es esencial en el análisis que hace Gramsci de la ideología y otros conceptos afines, ¿no? De hegemonía, sentido común, ¿no? O sea, ¿en qué medida Gramsci va más allá, ¿no? De esa tópica idea de ideología como falsa conciencia, ¿no? Un conjunto de dogmas heredados del pasado, resultado del adoctrinamiento, ¿no? ¿En qué medida va más allá de eso? Bueno, pues yo creo en la medida en que se preguntó por la posibilidad de que la reforma moral, y yo creo que su crítica de ideología, insisto de nuevo, sobre todo en sus escritos previos a los problemas de la cárcel, fue pensada en términos de reforma moral, surgiera no a la contra, ¿no? Sino a partir de esas visiones del mundo cotidiano. Y eso de nuevo es muy idealista, ¿no? Desde la ignorancia, ¿no? hay una potencialidad en la que puede emerger el conocimiento, no como un mero rasgar los velos de la ignorancia para que emerja la sabiduría, sino que es un proceso interno, ¿no? Que sufre las propias contradicciones. O sea, desde esa perspectiva el sentido común no es pura falsedad, ¿no? No es pura falsedad, sino una forma de conocimiento precario, tentativo, ¿no? Que al menos nos proporciona alguna forma de orientación pragmática, ¿no? Que no es pura ignorancia. Y yo creo que eso también es muy gramsciano, pero también es muy idealista, ¿no? Esa idea de que las visiones del mundo ingenuas, la ideología, pues no es una masa inerte, invariable, no idiota, sino que está atravesada por tensiones, por contradicciones, por un dinamismo que puede, no siempre lo da, pero puede dar lugar a un proceso de autocrítica, ¿no? Y claro, eso permite entender la reforma moral y eso, bueno, pues como un proceso de autoexpresión orgánica, ¿no? No como un proceso de ilustración que venga de arriba abajo, de afuera adentro, sino como un proceso de autoexpresión orgánica de las clases populares, no como una concesión paternalista. Ahí, por ejemplo, ¿no? la crítica que hace Gramsci muy pronto, porque es muy joven, ¿no? A las iniciativas socialistas, ¿no? De ilustración de las clases populares, elitistas, paternalistas, etc., ¿no? Eso yo creo que tiene mucho que ver con esta creencia idealista. De alguna forma, esto plantea, ¿no? Que el desarrollo de la conciencia de clase debe ser una especie de elaboración del apoyo mutuo, de una elaboración racional del apoyo mutuo inmanente a las formas de vida de los trabajadores, ¿no? En el transcurso de luchas políticas, en el transcurso de conflictos de todo tipo que se van produciendo. Y sobre todo, yo creo que una herencia, y esto sí me parece una herencia gramsciana esencial, es la idea de que la ideología, el sentido común, ¿no? Tienen dimensiones sociales complejas, ¿no?
seguramente también otras dimensiones como pero sociales al menos muy complejas, ¿no? No son meros repertorios de ideas falaces que van reflejando automáticamente los intereses de las clases dominantes, ¿no? Que nos colonizan como un virus, ¿no? Y nos convierten en autómatas subalternos, sino que están de alguna forma incrustados en las formas de vida. Yo creo que esta sensibilidad sociológica es algo que hay que reivindicar, ¿no? Yo creo que Gramsci ha sido muy reivindicado por los politólogos, muy reivindicado también por los filósofos, y a mí me parece que hay un Gramsci sociológico todavía por explorar, y que pues realmente es muy potente, ¿no? Yo creo que esa idea de que la ideología está incrustada, engranada, empotrada, ¿no? En las formas de vida, en las solidaridades, en los intereses y dependencias de grupos sociales heterogéneos, a mí me parece muy potente y que además permite encajar a Gramsci pues, muchos autores contemporáneos, ¿no? En una forma muy intensa. Y de hecho yo diría que ese es el sentido del concepto de hegemonía, ¿no? Sabéis que es un término que Gramsci recogió tanto por una parte de los debates de los revolucionarios rusos, pero también de sus estudios lingüísticos. Hay una polémica bastante tonta a mi juicio, ¿no? de lingüistas y historiadores, ¿no? Acerca de a quién se debe atribuir, ¿no? El uso de Gramsci de hegemonía, seguramente a ambos, ¿no? Estaba en uso en la tradición filológica y sabéis lo que llevan los escritos, ¿no? Que fue porque, bueno, según la concepción un poco escolar que todos conocemos, la idea de hegemonía hace referencia al modo en que una clase social es capaz de convertirse en un grupo dirigente mediante una combinación, por una parte, de liderazgo ideológico, pero también de coerción, movilización de intereses compartidos, ¿no? Que da lugar a un cierto consentimiento de los subordinados, ¿no? Yo creo que esta es una idea muy importante en Gramsci, esa idea de que efectivamente la subordinación sería imposible, ¿no? Si exigiera una represión, una coerción permanente, ¿no? Se falta cierto grado de consentimiento. Pero creo que la idea de hegemonía tiene un sentido adicional, que de nuevo muy cercano a la tradición idealista, ¿no? Que yo creo que alude a la idea de que las estructuras culturales, simbólicas, la religión, las ideas políticas, ¿no? Todo eso, esa materia de la que está hecha la hegemonía, no están exactamente en la cabeza de la gente. Yo creo que es una idea que forma parte, ¿no? del trabajo de la idea de hegemonía, que son normas, que son compromisos, ¿no? Que son pasiones que impregnan las instituciones de la vida social, ¿no? Que no es algo que simplemente discurra en nuestra psique, sino que tiene una dimensión sociológica muy interesante. Eso no lo digo yo, lo dice Gramsci. O sea, en cierto momento literalmente Gramsci dice que la hegemonía es la base social de una determinada capacidad de liderazgo de un grupo determinado, ¿no? Leo la cita, dice así. Habla del bienio rojo. Los comunistas turineses se plantearon concretamente la cuestión de la hegemonía del proletariado, es decir, la base social de la dictadura proletaria y del Estado obrero. Yo creo que es una idea que está ahí fluyendo todo el rato por la conceptualización que hace Gramsci de la hegemonía, pero que ha quedado un poco orillada, ¿no? Por las interpretaciones más maquiavélico-politológicas a veces, ¿no? Por las interpretaciones más filosófico-ideológicas en otras, ¿no? Y que yo creo que tiene mucha fuerza, ¿no? Me queda reivindicar un Gramsci sociológico y no solo filosófico. Sí, efectivamente. Yo creo, más en serio, no tengo ganas de reivindicar nada, pero más en serio, yo creo que esa idea de la hegemonía como un conjunto de mecanismos relacionados un poco con los procesos de relación social y no solo con el reino de las ideas o los discursos, ¿no? Implica también una relación compleja con el positivismo, que era un poco lo último que os quería contar, ¿sí? Porque efectivamente, aunque antes decía que Gramsci se acercó a Croce dentro de un movimiento colectivo, ¿no? De reacción al positivismo ambiente de la época, un cierto hartazgo colectivo de positivismo, ¿no? Una búsqueda de alternativas intelectuales.
Lo cierto es que seguramente la relación de Gramsci con el positivismo es más compleja de lo que a veces hemos pensado, ¿no? Y que a veces no siempre es de oposición, sino que a veces hay una cierta continuidad crítica, como no podía ser menos, ¿no? Las rupturas nunca son radicales con la tradición positivista. Y este es un legado también, yo creo, interesante, pero polémico, y que plantea fuertes contradicciones al marxismo. Como sabéis, bueno, es una tesis que ha defendido a mi juicio de una manera, no sé, excesivamente vehemente tal vez, y un poco matizada, Finocchiaro, ¿no? Que ve a Gramsci como un formulador de las teorías de Mosca, ¿no? Un formulador desde la izquierda, ¿no? Y desde la izquierda de las teorías de Mosca, en el sentido de que el objetivo político sería lo que cabría llamar una especie de elitismo democrático, ¿no? Una especie de búsqueda de mecanismos de selección de las élites alternativas al elitismo burgués. Algo de eso hay, o sea, yo no me atrevería, yo creo que efectivamente Finocchiaro carga mucho las tintas, ¿no? En unos escritos, ¿no? de la disciplina, la selección y tal, pero yo creo que dan el clavo en el sentido de que es una herencia incómoda, que no nos gusta, ¿verdad? Pero que está ahí presente, latino, sobre todo en sus escritos más de intervención, con los que va interno del partido, esa idea de una alternativa a la selección de las élites positivista, ¿no? Una alternativa democratizadora en cierto sentido, pero que no deja de ser una selección de las élites, y está muy presente, ¿no? O sea, hay ciertos conceptos que atraviesan toda la obra, Tristán lo comentaba en alguna ocasión, ¿no? Y Pablo Fernández Buey también, ¿no? De disciplina, orden, ¿no? Están todo el rato por ahí, ¿no? Desde los escritos de juventud hasta los últimos. Bueno, yo creo que eso es una herencia para la que tenemos que lidiar también, si no queremos, ¿no? Tenemos una especie de Marxi descafeinado. Y esto encaja, por cierto, y con esto sí que voy a ir ya terminando, con la idea de intelectual orgánico, de nuevo, ¿no? O sea, que es un modelo tomado de la derecha política, ¿no? Yo creo que Gramsci ha pasado a la historia por su defensa del... o sea, yo creo que muchas veces se entiende la idea de intelectual orgánico como una especie de versión anfetamínica, ¿no? Del compromiso sartreano, ¿no? O algo por el estilo. Es un compromiso sartreano, pero con carnet del partido o algo así, ¿no? Y yo creo que esto no responde exactamente a la realidad, ¿no? Y guarda de nuevo relación con cómo tiene una relación compleja con la historia y una tensión entre el idealismo, entre las tradiciones idealistas y el materialismo histórico, ¿no? Bueno, recordáis, ¿no? Gramsci lo que planteaba es que los grupos intelectuales desempeñan un papel político importante en la construcción de la hegemonía, ¿no? En esa relación entre liderazgo y subordinación consentida, una cita muy famosa, porque no leerla, ¿no? La traía por aquí, que es así: todo grupo social que nace en el terreno originario de una función esencial en el mundo de la producción económica crea al mismo tiempo, de manera orgánica, una o varias capas de intelectuales que le dan su homogeneidad y la conciencia de su función, no solo en el dominio económico, sino también en el dominio político y social. No obstante, Gramsci hace una precisión, ¿no? Respecto a esta idea, ¿no? De que todo, en que los grupos intelectuales desempeñan un papel político importante en la construcción social. Que muchas veces se ha pasado por alto esta precisión. Y es que en la sociedad capitalista, los intelectuales no son los productores culturales o espirituales clásicos. No son los profesores de universidad, no son los músicos, no son los novelistas, no son los religiosos, no son los filósofos, no son los artistas, ¿no? Sino que son los grupos profesionales que cumplen una función social activa, como son los ingenieros, como son los periodistas, como son los economistas, ¿no? Como son los psicólogos, ¿verdad? O sea, todos esos que cumplen una función social activa, ¿no? en el presente. Esos son los intelectuales orgánicos del capitalismo, ¿sí? Pues los expertos en management son los intelectuales orgánicos del capitalismo. En el sentido, casi un ejemplo paradigmático de intelectual orgánico para Gramsci sería Henry Ford, ¿no? Ha transformado, ¿no?
las formas de vida en el capitalismo, ¿no? Y de hecho, bueno, los escritos sobre el fordismo de Gramsci es curioso, pero siguen siendo a día de hoy muy interesantes, ¿no? Porque ya no es que el fordismo estaba reforzando el papel dirigido en las ciencias sociales, consolidando la lealtad, el consentimiento de los asalariados, pero sobre todo transformando las formas de vida de los trabajadores, ¿no? Las formas de vida, la subjetividad compartida de las clases trabajadoras, ¿no? Es muy interesante ver cómo Henry Ford, cómo Gramsci le interesa esa dimensión moral, ¿no? del fordismo muy pronto, algo que queda un poco perdido, ¿no? en la historia del pensamiento, no se lo han perdido, hay otra gente que se ha ocupado de eso, ¿no? Porque es algo que últimamente, en las últimas décadas, ha interesado mucho y está en el fordismo de Gramsci, ¿no? Entonces, claro, los intelectuales tradicionales, ¿no? Los novelistas, los poetas, los filósofos, se habían convertido en elementos decorativos, marginales en nuestra sociedad, ¿no? Que en todo caso, como mucho, tienen la capacidad para acompañar a los intelectuales orgánicos, como mucho pueden elogiar a Henry Ford, ¿no? Pero vamos, poco más. Por eso mismo se pueden ver a sí mismos como imparciales, dice Gramsci, ¿no? A Henry Ford jamás plantearía que tiene una posición imparcial, sería ridículo, ¿no? Además no lo necesita, ¿para qué va a hacer algo así, ¿no? Pero en cambio los intelectuales tradicionales pueden verse a sí mismos como jueces imparciales, independientes, ¿no? de las clases dominantes, y pensar que de hecho que su crítica está al servicio del conjunto de la sociedad, ¿no? Esa ilusión de neutralidad surge justamente de su ineficacia absoluta, ¿no? Un residuo histórico histórico producto del desplazamiento, ¿no? de una clase dirigente por otra. Esos intelectuales ya no son orgánicos, han perdido su función, pues, pueden plantear esa ilusión de neutralidad, ¿no? Gramsci no despreciaba esas figuras históricas tradicionales, ¿no? Como sabéis, por ejemplo, le gustaba mucho el teatro y ahí tenía una sensibilidad literaria muy pronunciada, ¿no? Eso lo señalaba, pues, que carecían de utilidad política, ¿no? En el sentido de que eran incapaces de alterar drásticamente el sentido común dominante. Y en cambio se dio cuenta de que la construcción de hegemonía pues, se daba en otros lugares, ¿no? Omnipresentes, pero extraídos del escrutinio público, ¿no? No sé, yo creo que merece la pena pensarlo hoy, ¿no? Para entender mejor esa yo creo que hoy solamente a Gramsci estaría eso, ¿no? Estudiando las estrategias de management, de recursos humanos, ¿no? La publicidad, pero también las prácticas de psicologización de la vida cotidiana, ¿no? Seguro que le interesaría mucho el DSM-4, ¿no? Ávidamente, ¿no? La patologización de las relaciones personales, y estaría seguro de que ahí hay un montón de intelectuales orgánicos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, insisto, ¿no? Que el financiero carga mucho las tintas en su interpretación, ¿no? De la cercanía de Gramsci a las tradiciones espiritistas. Yo creo que hay una ruptura de Gramsci con el positivismo, ¿no? También me parece que tiene un punto de razón, porque a veces se ha cargado muchas veces las tintas por el otro lado y se ha presentado a Gramsci, ¿no? Como un autor cercano a la democracia radical, el asamblearismo, ¿no? Bueno, yo creo que eso también tiene un punto de exceso hermenéutico, ¿no? Y yo creo que la interpretación que hace Gramsci de un intelectual orgánico forma parte de este cierto elitismo democrático que está presente en su obra, ¿no? Aceptar cuáles son los intelectuales orgánicos del comunismo forma parte de este proceso de elitismo democrático. Bueno, os he presentado a un Gramsci idealista, sociológico y elitista, ¿no? Muy antipático, por tanto, ¿no? No, es un poco caricaturesco, ya lo sé, ¿no? Pero bueno, me parecía que como normalmente se cargan mucho las tintas por el otro lado, ¿no? Un Gramsci muy simpático, ¿no? Muy materialista en un sentido que a todos nos encanta, puramente asambleario y tal, pues me parecía que era una buena manera de
mitigar una imagen un poco celestial, ¿no? de esta figura, que yo creo que a mí al menos por lo que me resulta interesante es por lo contrario, ¿no? Porque se atrevió a navegar en contradicciones seguramente irresolubles, pero se atrevió a recorrerlas, ¿no? Lo cual es algo que a menudo la tradición materialista no ha hecho en absoluto, ¿no? Ha buscado otra clase de expedientes para evitar esa clase de contradicciones. Y en ese sentido, bueno, me parecía, insisto, sé que lo que he hecho es un poco una caricatura de esas tensiones precisamente, pero quería que fuera una invitación a pensarlas, ¿no? Yo creo que cuando leamos a Gramsci no intentemos estar conciliatorios, ¿no? Asumamos que, ¿no? que tuvo que afrontar esas cosas. Nada más, si queréis discutir. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues queda abierta la discusión, que espero que precisamente también para que estamos aquí. ¿Se atreve alguien? ¿Tengo que empezar yo? Yo tengo una pequeña duda. Venga. A mí me ha gustado mucho, César, la reivindicación sociológica que haces de Gramsci. Y quería preguntarte, porque siempre tengo dudas, si ves alguna diferencia o similitud en su caso entre el concepto de poder simbólico en Bourdieu y hegemonía en Gramsci. Sí, veo muchas similitudes. Cuando decía lo de autores contemporáneos, es que no me atrevía Apareció otro día muy bien. Sí, yo es que creo que esa es la conexión, ¿no? Que ahora reivindicar un marxismo sociológico era una broma señalando eso, ¿no? Yo creo que hay, tanto con la escuela de Birmingham por un lado, ¿no? Historiadores interesados por la historia cultural, ¿no? Las subjetividades, como con Bourdieu, yo creo que es una conexión muy interesante y me atrevería a sugerir que fuera una buena mediación entre ese diálogo que nunca se dio, ¿no? Entre la escuela de Birmingham y Bourdieu, ¿verdad? Y que hay por ahí una conexión muy interesante. Sí, yo creo que eso es, ¿no? Y que, no sé, que hay una tesis doctoral, ¿no? Me parece a mí ahí por hacer, ¿no? Comparando Gramsci y Bourdieu. Sí, con respecto a este tema, yo tengo serias dudas de que exista realmente una cierta continuidad. Sí que es cierto que existe, pero también comprende la medida en que todos estos pensadores no solo tratan de exhibir y de analizar el poder como una exhibición de musculatura represiva, sino que también tratan de reivindicar la aquiescencia de los dominados. En ese sentido sí que entiendo que habría una continuidad, ¿no? Entre el poder simbólico, incluso Weber, los análisis de Weber, y en los de Gramsci. Sin embargo, hay un momento, por ejemplo, en el caso de Bourdieu, en su libro Sur l'État, que plantea una diferencia con respecto a él, porque da la impresión de que los lugares en donde se construye esa hegemonía, en el caso de Gramsci, siempre están maquillados con un aspecto muy ideológico. Es decir, como que da la impresión de que esa aquiescencia siempre tiene una forma muy ideológica. En cambio, en Bourdieu apela, cuando habla, por ejemplo, de que es el Estado quien impone el consenso sobre el sentido del mundo social, es como que la creación de consensos se refiere más bien a ese proceso de diferenciación social y de construcción del Estado que se va generando durante 200, 300 años. No lo tengo muy claro, o sea, me ha parecido muy interesante lo que has planteado, lo iba a plantear yo también, pero no veo que exista una relación de continuidad absoluta. No, absolutamente. Pero sí, en el sentido de que todos ellos piensan el poder como un elemento que genera aquiescencia, consenso social, eso está claro, que los dos plantean. Lo que pasa es que la manera de resolver esa cuestión creo que es ligeramente distinta. Sí. No, ligeramente no, profundamente distinta, yo estoy muy de acuerdo, pero también tiene que ver un poco con las formas de expresión. O sea, muchas veces estamos leyendo a Gramsci en lo que son documentos internos del Partido Comunista o panfletos directamente, ¿no? Publicaciones del partido. Entonces, yo digamos que esa reivindicación de un Gramsci más sociológico hay que hacerla efectivamente no rascando mucho, estoy muy de acuerdo, ¿no? Y por supuesto hay diferencias profundas. Yo creo más que hablar de una cierta sensibilidad compartida, ¿no? Que a mí me resultó muy interesante, la verdad. Porque ese Gramsci más tan maquiavélico, que se los ha machacado una y otra vez, ¿no? Como si fuera su sensibilidad. Como que la creación de consenso de hegemonía es el efecto de una acción deliberada por parte de un grupo o de una facción, digamos, de intelectuales, pero sí, una facción organizada que genera consenso social. En cambio, en Bourdieu todo es como que se incorpora más en el cuerpo, es como que tiene que ver con un elemento no tan ideologizado, sino socializado a través de la incorporación. Yo creo que están las dos cosas, ¿eh? O sea, ahí puedo patinar porque creo que hay alguien que lo ha leído mucho mejor que yo, pero yo creo que están las dos cosas. Que está la gracia constante que maneja el elemento deliberado, que también es importante,
como la aparición, ¿no?, de subproductos inesperados, ¿no?, difícilmente manejables. Yo creo que las dos cosas, o sea, prácticamente hay adoctrinamiento exitoso, hay liderazgo exitoso que detecta, ¿no?, solidaridades compartidas, pero a veces también está el subproducto sensible, ideológico, que tiene esa magia de la espontaneidad subjetiva. Yo creo que están las dos cosas, y de hecho, si me preguntas, yo me parece que en Bourdieu lo que he hecho un poco de menos es justamente lo contrario, ¿no? Un poco más de atención a las estrategias deliberadas y a veces, ¿no? Que parece que todo es ambiental, ¿no? Sí, yo quería un poco preguntar también, bueno, preguntar en la misma línea que estamos debatiendo. Te quería preguntar un poco una de las diferencias, me parece a mí, no he leído mucho a Gramsci, me gusta más Bourdieu, pero me parece, si hay gente que, hay un sociólogo americano, que fue el presidente de la Asociación de Sociología Internacional, Buraway, que lo relaciona. Sí. Y luego hay otra entrevista entre Terry Eagleton y Bourdieu que está bastante bien para ver la diferencia de la violencia simbólica y lo que implica la ideología. Terry Eagleton es marxista y ahí se ve. Mi pregunta, o mi reflexión, era, para ver estas diferencias, por ejemplo, el artículo que hace Buraway, a mí me parece que es sucio con la posición de Bourdieu, porque parece que Bourdieu no quiere citar o reconocer las deudas con Gramsci. En cambio, en su letra hay diferencias claras. Dice que Gramsci es el Ptolomeo del marxismo. O sea, sin dejar el marxismo, analiza elementos culturales, pero no con el corte radical que el marxismo no llegaba a ver, con el corte radical de su posición sociológica, la de Bourdieu. La pregunta sería, para Bourdieu, en el espacio social hay dos vectores, está el capital económico, pero también está el capital cultural. Entonces, esas posiciones intelectuales que tú antes decías que eran como parias, no serían, la dominación simbólica es esa lucha, esa lucha con esos dos vectores, no es solamente lo económico. Es que si quedan como parias, ¿dónde nos quedamos nosotros? Y Podemos y todo el rollo este. El rollo este es que está también dentro de la dominación. O sea, nosotros somos parte, toda la ideología meritocrática que pasa a través de la escuela, el arte por el arte, en la medida en que despolitiza, en la medida en que solamente ve el arte por el arte, o sea, hay una complementariedad, no es que hay una pugna, hay una complementariedad entre los elementos con más capital económico que cultural, pero que tienen los dos, como los ejecutivos que tú has dicho, y los otros polos con más capital cultural que económico. Y bueno, la pregunta era esa, si esos sectores culturales que se ven a sí mismos como imparciales, no los ve dentro de las relaciones de poder. O sea, no hay un análisis de quién somos nosotros, de quién es el mismo y cómo está hecho el mismo, con qué condiciones sociales y qué relaciones de poder se estructuran. Eso por una parte. Y por otra parte, en la entrevista esta con Eagleton se ve que la dominación no necesita propaganda. O sea, desde la perspectiva de Bourdieu. No necesita propaganda, no necesita nada. Es un acuerdo entre las posiciones estructurales en el campo social con el universo de posibles de cada posición. O sea, no necesita. Los trabajadores manuales se autoexcluyen de la universidad. No hace falta propaganda. Es algo más interior. La entrevista esta con Eagleton le subraya eso, que lo que sobra en la idea de falsa conciencia es conciencia, sino que es algo más corporal. Sí, bueno, yo también un poco por complementar. Sí que hay una relación, no solamente en esta idea de ideología, que ahí nos podemos perder todos. También, por ejemplo, en el sentido práctico. Cuando has planteado la idea de esta dimensión social compleja que tiene que ver ante todo con la posición moral y demás, esto también principalmente es sentido práctico. Sí. Que es en última instancia, como dice Bourdieu muy bien, hacer de la necesidad virtud, ¿no? Establecer un poco lo que estaba diciendo ahora Miguel, ¿no? En ese juego de posibilidades que tiene, por ejemplo, una gasolera,
cuáles son sus apuestas posibles y cuáles son sus apuestas imposibles, que no pueden ser en absoluto realizadas, ¿no? Que tiene que ver justamente con todo este, digamos, carácter práctico del sentido común, ¿no? Lo que pasa que es cierto que en Gramsci lo que se recupera en ello no es tan solo una pretensión sociológica, por así decirlo, sino política, ¿no? Un tipo de intervención. La intervención no se hace sobre un punto cero fuera de la historia, la intervención se hace siempre sobre elementos que están en la historia y que deben ser transformados. Esta es un poco la diferencia. Hacer, por tanto, digamos, de la necesidad de virtud en este mundo como elemento básico de transformación de este mundo, no de otro posible. Yo creo que es evidente que tiene una teorización muchísimo más compleja. Sí, insisto en esto, las obras completas de Gramsci, básicamente es que era un periodista de ocasión, una enorme cantidad de textos públicos sin firmar, literalmente escribía sin parar permanentemente, al tiempo que ¿no? Fundaba partidos, era perseguido por la violencia, o sea que realmente las posibilidades de reflexión eran limitadas y la reflexión de ellos es infinitamente más compleja, sistemática. Pero a mí me parece que hay un punto compartido, aquí es cuando ¿no? sacáis las guadañas y algo tranquilizado. No, me parece que hay algo que le pasa algo parecido a Bourdieu y a Gramsci, pero que Gramsci lo reconoce explícitamente, ¿no? A mí la autointerpretación que hace Bourdieu de su propia posición me resulta muy poco convincente. Me resulta muchísimo más interesante los estudios empíricos, me parece mucho más, que resuelve mucho mejor su propia posición, los estudios empíricos, que cuando empieza a utilizar metáforas sacadas de las ciencias físicas o de donde sea, ¿no? Y que esas metáforas me parecen como la noción de dialéctica en el caso del materialismo histórico, una forma de eludir el problema. Y que en cambio cuando se hace estudios empíricos en sentido amplio, no hablo de sociología, estudios de interpretación y tal, como que el problema se disuelve, ¿no? Y que yo creo que eso en Gramsci él se dio cuenta. Se dio cuenta de que ese giro le permitía de alguna forma saltarse un montón de problemas espantosos que había mantenido, ¿no? Encorsetada a la tradición materialista, en unas discusiones terribles, ¿no? Que no llegaban a ninguna parte. Así que, ¿no? Si bien reconozco realmente, ¿no? A la hora de Bourdieu le dan mil vueltas, ¿no? Porque la coherencia, rigor, ¿no? a la de Gramsci. A mí esa moraleja ranchera sí me parece que a lo mejor no está de más también aplicarlo un poquito a Bourdieu. Por seguir un poco con esto, ¿hasta qué punto Bourdieu no hace una lectura poco profunda, digamos, de Gramsci, o hasta donde yo conozco un poco caricaturesca? Yo sé que lo cita, por ejemplo, en Invitación a la Sociología Reflexiva, separándose mucho, asumiendo el concepto de hegemonía en una forma bastante trivial, y no sería más interesante, así que te parece, pensar más bien a Gramsci como un precursor de Bourdieu, o sea, darle la vuelta, esos textos de Gramsci sobre el inconsciente del intelectual desplazado como mecanismo para el transformismo, como un precursor del hábito, quizás, de Bourdieu o algo así. Yo así es como lo leo, ¿no? Y yo creo que esa insisto, también en la escuela, o sea, yo creo que también en Mette Thompson, Hall, Raymond Williams seguramente también, ¿no? Son inconcebibles, ¿no? Sin Gramsci, ahí sí está tematizada la herencia muy explícitamente, no lo usaron, ¿no? Para fundar su posición, y yo creo que porque también, ¿no? O sea, a ver, siempre la relación es una tensión, por supuesto, ¿no? Pero a mí me parece que hay un precedente de eso, ¿no? Y de hecho a mí Bourdieu me parece que encaja muy bien en un materialismo histórico enriquecido, me parece que encaja perfectamente, ¿no? Y creo que la manera de que encaje es mucho más Gramsci a lo mejor que la escuela de Frankfurt, ¿no? Pero bueno, los franceses hay muchos que se enfadan mucho de estas cosas, que también muy hooligan, hay que tener cuidado. Bueno, pues un apunte me ha parecido curioso precisamente que citaras a Lukács, ¿no? Porque es curioso en el sentido que los dos están escribiendo casi la vez, además con la Revolución Rusa por medio, y que llegan de manera completamente distinta a conclusiones a veces paralelas, no hay que decir parecidas sino paralelas, ¿no? Alejándose por entero de la supuestamente buena lectura que hacen Bernstein y todo lo demás, ¿no?
Lukács, por ejemplo, en ese sentido, se declara literalmente un materialista, poco más o menos, está preparando el historia de ciencia de clase, y lo que encuentra es aún más, el primer más que prácticamente ha sido leído, y de ahí descubre una cuestión fundamental como es todo el dilema de la alienación, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí precisamente la historia de ciencia de clase, de ahí el teorema de la cosificación, no solamente existe una fábrica, existe toda la relación social, etcétera. En cambio, Gramsci no irá al primer más, sino al último. Al de la vía rusa, en este tipo de escritos en los que Marx plantea literalmente que no va a ser necesariamente en las sociedades más avanzadas donde las contradicciones básicas de las relaciones capitalistas lleguen a su resolución última, sino más bien aquellas que han experimentado, pueden experimentar otras formas de vida y demás, como puede ser. Y ahí es donde curiosamente es increíble, sí. coinciden en el tiempo, en el espacio. Sí, con dos posiciones teóricas además muy... Yo creo que es muy sintomático de una época, ¿no? Yo creo que es muy sintomático de ese momento, ¿no? De la guerra, de la gran crisis civilizatoria, ¿no? De ese momento. Pero además es muy curioso que ese texto de Lukács de Historia de Conciencia de Clase, ¿no? De que es marxismo ortodoxo, que viene a decir un poco lo mismo lo de la revolución contra el capital de Marx, ¿no? El marxismo más allá de Marx, no nos importa lo que diga Marx, ¿no? Ser un marxista ortodoxo es... por encima de Marx somos marxistas ortodoxos incluso, ¿no? Que es más o menos lo que está escribiendo en ese momento exactamente Gramsci sobre la revolución rusa, ¿no? Y hay una persona además muy interesante que es Weber, curiosamente, ¿no? Bueno, Lukács tenía conexión personal con Weber, era amigo suyo directamente, en cambio Gramsci lo vivió de forma más accidentada, ¿no? Pero lo incorporó tempranamente, ¿no? En ese momento sospecho que debía ser bastante herético, ¿no? Para un marxista como Gramsci hacerlo, y es una conexión también interesante, ¿no? Y efectivamente esa rebelión contra el marxismo de Bernstein y compañía, con dos posiciones, vamos, casi antitéticas, ¿no? La de Lukács, ¿no? En fin, yo diría que un conocimiento de la realidad social marginal, me atrevería a decir, y en cambio Gramsci, que yo creo que era un muy buen historiador, ¿no? Era un buen historiador político de las ideas, pero que hace un acercamiento similar y que además yo creo que va a marcar la tradición materialista desde ese momento. Y la otra cosa es, bueno, en esta reconstrucción de una figura idealista y demás, o por de cierta medida no materialista, sí, de Gramsci, que recoge un poco el guante en el sentido de que, en efecto, en su obra sí que hay, en cualquier caso, una discontinuidad, un tipo de continuidad con respecto al positivismo. ¿En qué sentido? En el sentido que para él, digamos, la objetividad es básicamente no extrahistórica, extrahumana, sino la objetividad es siempre humana. Esa objetividad humana, en cualquier caso, la idea propia de objetividad de buscarla necesariamente no en universales objetivos, sino en universales históricos, en aquello que los individuos en el sentido son capaces de percibir y demás, ¿no? Que además esta objetividad es en realidad la lucha por liberarse de la ideología de opresión, en el sentido más lato del término, ¿no? Y que en última instancia, digamos, la objetividad habla el lenguaje de las ciencias positivas, de las ciencias de naturaleza, etcétera, etcétera, porque es ahí donde, curiosamente, este tipo de ciencias han logrado, por así decirlo, unificar el espíritu, en el sentido también hegeliano, hacerlo de manera que se pueda decir que la ciencia experimental sería algo así como la subjetividad universalmente objetivada en términos históricos. Esta es la compleja relación que tiene precisamente Gramsci con la idea del positivismo, básicamente. Sí. Bueno, puedes pensar un poco. Sí, no, estoy muy de acuerdo, ¿no? Y que además es que la relación de todo el materialismo histórico de esa época, ¿no? Con el positivismo es realmente compleja, ¿no? Hasta el otro día leyendo también un texto de Horkheimer, extremadamente influenciado por Lukács, a su pesar, ¿no? Como se detestaban naturalmente, donde esa reacción contra el positivismo es permanente, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Como ese gran fantasma que es el positivismo y tal. Y yo de alguna forma, a mí lo que mostraba el libro de Finocchiaro era que
hace más compleja, ¿no? esa redacción, ¿no? Bueno, efectivamente, más señalado, no es ese rechazo un poco que me hace un poco trivial, ¿no? de Horkheimer, hablamos un poco menos posible de Horkheimer, ¿no? a las ciencias positivas, como un fantasma contra utilizar, y también de Gramsci una cierta incorporación y una necesidad de elaboración, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esta lectura que has hecho, ¿no? Lo tengo que pensar todavía porque es algo a lo que le sigo dando vueltas, pero es interesante. Y al revés, si digamos también su polémica es contra o sea, dentro de ese historicismo que ha señalado, que efectivamente es así, no solamente porque habla del lenguaje de Freud, creo que también porque mantiene ese cierto ideal de que la historia progresa, en sentido estricto e integral. Y hay que buscar precisamente este tipo de progresos, etcétera, etcétera. Pero también creo que hay, digamos, hay una, no decir inversión, sino hay una revuelta crítica, que consiste en que tanto ese historicismo se convierte en sistema, como se busca, ¿no? Una especie de idea general única. Y sobre todo, en ese sentido, el materialismo histórico deja de ser polémico y pasa a ser un sistema. Y un ejemplo para ello sería precisamente el antivirus de Engels, en cierta forma. Sí, eso lo dice muy explícitamente. De ahí su crítica precisamente al capital, de ahí su lectura, por ejemplo, de Duhalin, que destroza por completo. Sí, lo que diría es que, bueno, ya digo, yo no soy especialista en Hegel, ¿no? Pero según algunos intérpretes a los que respeto mucho de Hegel, eso es Hegel, justamente, ¿no? Esa idea tan caricaturista de Hegel, ¿no? Como habría obsesionado con la totalización, el fin de la historia, no es Hegel, sino que más bien esa búsqueda, ¿no? Justamente de los elementos de dinamicidad, ¿no? de crítica interna, ¿no? Que surge de las propias semillas, ¿no? De posibilidad plantadas en nuestra historicidad. Eso también sería cierto Hegel al menos, ¿no? cierto idealismo al menos. Sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí me parece interesante con digamos, frente a un Gramsci muy postmoderno, que también ha existido, ¿verdad? Yo creo que Gramsci no pertenece a la tradición del humanismo, ¿no? Ilustrado, vamos, yo creo que sin ningún género de dudas, ¿no? O sea, Gramsci no desconfiaba de la idea de progreso, en todo caso, como bien señala Mario, ¿no? Buscaba sus filos críticos, ¿no? Buscaba conseguir que la idea de progreso no se convirtiera en un arma de sometimiento y que fuera un arma de emancipación, ¿no? Pero a mí ese Gramsci postmoderno que a veces ¿no? emerge aquí y allá, eso sí que me parece una traición a sus escritos, ¿no? Además también de nuevo, de sus escritos de juventud, de sus primeros escritos hasta los últimos, ¿no? Y a lo mejor también nos sirve para, ¿no? repensar además la propia idea de progreso, la propia idea de progreso moral, ¿no? En qué medida depende, ¿no? ese concepto de la teleología, de un finalismo antiemancipador o no, o se puede aplicar en sentido crítico. Hay posibilidades de lectura muy interesantes. Vamos a quedar aquí. Sí, a mí me gustaría que habláramos un poquito, de hasta qué punto su papel como intelectual está nutrido de su papel como activista. De qué manera, de alguna forma, esa posición crítica se está nutriendo continuamente de una realidad, pero de una realidad activa, que es una realidad de cambio social. A mí me pareció muy bonita la frase esta que leí en el texto de una frase tuyo, creo, de sus últimas palabras en respuesta a Mussolini, porque me recordaba la respuesta de Sócrates, ¿no? Esa idea de suicidio simbólico, social, no, es que va más allá de la muerte, es que mi posición es una posición activa, es una posición de parresía, de verdad absoluta. Sí, digamos que la magia de Gramsci es que consiguió construir, ¿no? una teoría capaz de interpelarnos casi un siglo después a través de escritos de ocasión, panfletos, materiales internos del partido y escritos de cuadernos, ¿no? Escritos de mala manera en condiciones materiales penosas, ¿no? O sea, esa es la magia de Gramsci. Forma parte de sus limitaciones, no es burgués, efectivamente, pero también tiene esa magia, ¿no? Que está retroalimentando permanentemente de su actividad política.
yo creo desde luego, al menos hasta los cuadernos de la cárcel, que es cuando dice, ¿no?, que va por fin a creer que es posible escribir con un poco de calma, él los concibió en todo momento su obra como una especie de intervención, en todo momento. O sea, yo creo que y de hecho conviene recordar que quizá algo más que se ha dicho con los teóricos socialistas, que de lo único que trabajó Gramsci en toda su vida fue de periodista. Algo que le pasó también a Marx. ¿Verdad? O sea, eso es muy interesante, por cierto. Lo mismo le pasó a Polanyi hasta el final de su vida. Hay muy buena teoría sociológica y política hecha por periodistas. A veces nos debería también hacer pensar, ¿no? Y son escritos de... No, ahora no. No, yo creo que no, para mirar a gente también fuera de la academia, cosas que pasan interesantes, que igual no está y no, yo creo que hay una retroalimentación permanente, y hay justamente yo creo que esa retroalimentación le permite a veces hacer historia de una manera que pocos historiadores están haciendo en ese momento, ¿no? De una manera muy dinámica, porque lo necesita, ¿no? Es una urgencia práctica que le permite hacer aproximarse a la historia de una manera que hasta mucho después no será, yo creo, común en la academia. Sí, en relación a esta idea que tú mencionabas de un progreso en el sentido crítico en Gramsci, me interesa mucho en qué sentido se puede pensar una idea en Gramsci del progreso sin teleología, quizás actualmente en la escuela de Birmingham, en el sentido en que en el Main Institute, en el círculo de Thompson, piensa ese progreso acumulativo en el marxismo de la historia. En ese sentido de que forma el propio progreso, desborda los marcos y mira hacia un fin. Porque Gramsci interesa mucho las contratendencias, digamos, para no pensar en ese sentido. Digamos. A ver, yo creo que hablar de progreso sin teleología como hablar de azúcar sin sabor dulce, ¿no? O sea, es que no son prácticamente sinónimos. Lo que pasa es que yo creo que Mario lo ha planteado muy bien. O sea, a lo que puede renunciar es una perspectiva conciliatoria, ¿no?, de las dinámicas ideológicas. Plantear que hay unas dinámicas finalistas que mantienen una relación contingente entre sí, que hay progresos morales, que hay progresos tecnológicos, que hay progresos tal vez políticos, y que la relación entre ellos no es necesariamente de congruencia, ¿no?, y que no hay un horizonte futuro donde todo eso se reconcilie. Es un relación de tensión que hay que mediar y que hay que negociar permanentemente, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, renunciar a la idea de una cierta teleología moral a mí me cuesta francamente, me parece difícilmente compatible, ¿no?, con las tradiciones ilustradas y con cualquier noción de progreso. Yo creo que ese es un poco el horizonte en el que se puede pensar una cierta concepción crítica del progreso. Pero más allá de eso, no sé, a mí no se me ocurre cómo. ¿Quién está fuera de la historia como para plantear las líneas necesarias de actuación? Gramsci no está, el mismo es lo reconozco respecto. La cuestión es si es posible mantener un tipo de teleológico en un progreso moral, en un criterio de emancipación. La cuestión, quizá para Gramsci, sí. Y tiene que ver un poco con lo que también dijiste tú el otro día. Sobre todo, digamos, por esa idea, no solamente de la relación o del relativismo que existe entre las cosas, ¿no?, sino por en cierta forma, crítica del acontecimiento. Más bien, lo que tenemos en ese sentido es la capacidad de analizar cuáles son las corrientes convergentes. Escuchar ese tipo de corrientes convergentes, a partir de ahí deducir posibilidades, etcétera, etcétera. No es tener una relación histórica de tu lado ni nada parecido, sino más bien ser, por así decirlo, atento al mundo, en el sentido literal del término. Y encontrar precisamente el tipo de contradicciones, el tipo de relaciones y demás aspectos que eviten precisamente calcular de manera casi una bola del futuro cuál es el acontecimiento preciso en sentido histórico. Sí, eso efectivamente. Yo creo que la clave a lo mejor de esas tradiciones teleológicas tan conciliatorias es esa idea, ¿no?, de que podemos detectar, ¿no?, en la historia cribar acontecimientos significativos. Yo creo que efectivamente cualquier teleología implica esa criba, ¿no?, pero yo creo que es posible una cierta teleología inmanente donde no plantees que ese progreso, ¿no?, implica, ¿no?, una conciliación final, sino que responde, ¿no?, a una cierta coherencia contingente, ¿no?, los morales, que son los que tienen esa lógica,
procesos tecnológicos, responden a la zoológica, que no son completos entre sí, ¿no? Que no hay una criba absoluta de conocimientos históricos significantes o muy significantes. Desde cierta perspectiva política, social o moral, algunos son significativos y otros no lo son, ¿no? Es una especie de relativismo mitigado. Pero vamos, yo creo que librarse del todo de la teleología y al mismo tiempo, ¿no?, de aceptar, ¿no?, que la superación del esclavismo es un progreso, yo creo que es muy difícil. No, pero la tecnología también consiste, por ejemplo, en enseñar no solamente el futuro, sino el pasado. Exactamente. Por ejemplo, decir, la generación del 78 y esa cultura de transición. Ahí se está señalando de manera muy clara, a mi juicio, toda una serie de recorrido histórico con una serie de jalones que tú estableces de manera interesada. No dices, esa generación está votada, ahora viene una nueva generación. ¿No suena ese discurso? Porque ahí está estableciéndose precisamente un criterio teológico explícito. Se está por encima de la historia de alguna manera, como para entender cuáles son los hitos fundamentales de esta partir del cual entender cuáles son las contradicciones que tienes que empezar. Creo que son cosas. Totalmente, ¿no? Y de hecho se hace siempre, ¿no? O sea, la teología siempre hace ese truco que hace, ¿no? Mirar al pasado para pronosticar el futuro, ¿no? Es el juego de manos. Oye, también aquí. Una pregunta que creo que va a ser un poco objetiva, porque yo, a ver, me lo va a hacer una persona que es muy neófita en esto de Gramsci. Habéis dicho que los lugares donde se construye la hegemonía tienen que ver en las sociedades capitalistas actuales, pues con los técnicos del management, este famoso, tiene que ver con los periodistas, tiene que ver con los ingenieros. La pregunta sería, ¿y dónde se ubican los lugares donde se puede construir la contrahegemonía? Pregunta del millón. Entiendo, ¿qué medios se deben utilizar? Todo esto lo digo porque yo he oído durante estos últimos 5 años en la televisión, en medios, en el ámbito universitario, fuera de la universidad, la idea de que me ha dado la impresión de que un poco cosechando capital simbólico en los platos televisivos se puede generar contrahegemonía, y eso es algo que se ha defendido incluso públicamente. Entonces, no sé hasta qué punto, ¿dónde están esos lugares? ¿De qué manera? ¿Tiene que seguir los mismos parámetros que la ideología dominante? Al revés. No, yo creo que la respuesta de Gramsci sería que forma parte de la lucha por el poder, que construyes contra hegemonía a medida que construyes contra poder. No hay contrahegemonía sin contrapoder, que no puedes, sin construir sujetos históricos del cambio no hay contrahegemonía, punto. Y que cualquier otra cosa es una ilusión. En la medida en que participar en un plato de televisión forme parte de la construcción del sujeto histórico, estarás haciendo contrahegemonía. Si es un ejercicio de narcisismo, pues no. Así que cada cual que decida si se está construyendo la hegemonía o alimentando el narcisismo. Pero yo creo que la respuesta que te daría Gramsci, los intelectuales orgánicos del proletariado surgen a medida que se construye contra el poder popular. De todas maneras, yo algún día encontré un libro que por esto pues era una rara, un argentino que dejó aquí, y me encontré que era del proyecto de los iniciales Maxim, y era acojonante porque era un libro sobre el management. O sea, era la copia, no sé si la copia, si lo han copiado los manageriales de ahora de los indígenas brasileños o viceversa, pero por ejemplo la gestión de reuniones, dirección de reuniones, gestión de grupos. Entonces, el otro día creo que se habló aquí de dónde se construye la hegemonía, la contrahegemonía, y grosso modo se dice la contrahegemonía se construye desde dentro. Quiero decir, claro, que a fin de cuentas, no sé si es una visión dialéctica, ¿no? Pero el que ejerce el poder está, digamos, creando potencialmente las condiciones si son aprovechadas. Claro, no las crea públicamente, pero son bien leídas las condiciones de la réplica o del contrapeso. De hecho, en el mundo de la empresa, yo creo que una de las grandes oportunidades, al margen de las críticas que se van a hacer de las organizaciones sindicales clásicas, ha sido replicar en lo peor las lógicas, digamos, empresariales, y no aprovechar las herramientas que las lógicas empresariales, sobre todo como elementos de negociación, ponían a su disposición para crear contrarréplicas. Es decir, no sé si me explico. Sí, totalmente. Parece que es exactamente lo mismo que va a ser. Probablemente lo que diferencia las dos posiciones es el propósito, ¿no? O la teología. ¿No? Yo manejo esta reunión con este propósito, aunque la técnica del manejo tiene una diferencia entre la parte, digamos, tecnológica y la parte política o la parte... Sí. Es interesante, por ejemplo, si no, porque hay espacios donde yo creo que se está intentando generar los problemas, por ejemplo, el movimiento cooperativista, ¿no? Que ha tenido, ¿no? un
cierto renacer, no un auge, pero sí un cierto renacer, ¿no? Y ahí yo creo que sí, algo de eso pasa, ¿no? Que se intentan buscar alternativas a los modos convencionales de gestión de trabajo, a veces de manera más acertada, a veces menos, con claros, con oscuros y muchos grises, ¿no? Pero que sí se intenta justamente hacer ese proceso, ¿no? de construcción. A los de ciego están dando los superintelectuales y todo el mundo, ¿no? Sí. El Gramsci del año 18 te diría la contrahegemonía está en los consejos. Está en los consejos de fábrica y precisamente está insistiendo justamente en esto, ¿no? En ese carácter revolucionario, en la creación de cierta forma de intelectual orgánico contrahegemónico que se traducía en los consejos. Después, en cierta forma, hablará del partido. Luego, lo comentamos el día anterior, la idea del partido es compleja, tiene que ver con esta figura de intelectual orgánico que está planteando y, en cierta forma, también, digamos, con decir, una manera de coraje en la que él insiste que este tipo de intelectuales orgánicos del partido deberían tener al respecto, que quizá él tiene que no tienen del todo. Es un escrito, se puede decir, para los suyos, no es un escrito con ese tipo de claves, pero creo que tiene un poco que plantear que es por así decirlo, una función autoconsciente y al mismo tiempo también en parte voluntaria, que tiene que, digamos, recuperar ese tipo de contradicciones fundamentales, dejarse de meras consignas o meras repeticiones y entender cuál es la situación de lucha de clases. Gramsci, esta situación es fundamental, no lo olvidemos. Como practicamos en el sentido para anteponer un tipo de contradicciones al poder existente. Generalmente eso, en la dimensión política, yo creo que ya andaba pasando en Rosa Luxemburgo, ¿no? La fórmula partitocrática y cómo la reivindicación o la vigilancia del intelectual orgánico, del academicismo de las élites intelectuales, eso queda en alguna medida contradicho en el sentido positivo porque genera una contradicción con la formación de los consejos en aquella época, ¿no? Del movimiento además de la gente autoeducándose y comportándose en esa mentalidad. Pues es que no olvidemos que yo creo que una de las cosas que Gramsci, ¿no? y sus colaboradores influyeron realmente en el consejismo. O sea, que tuvo efecto, ¿no? No solo se metieron a hacer publicidad, ¿no? del consejismo, sino que realmente eran intervenciones de intelectuales que publicaban en periódicos, pero que consiguieron de alguna forma intervenir ahí, ¿no? De forma muy compleja. Y eso yo creo que le marcó mucho, ¿no? En esa concepción del intelectual orgánico, ¿no? De tratar de generalizar esta figura, encontrar una forma de realización. Y coincido con la idea de que el partido es un concepto complejo, ¿no? Que no hay que entenderlo solo en el sentido. Tiene más institucional a veces que organizativo, ¿no? O sea, que ayuda a casi un conjunto de normas, moral, ¿no? No a una organización concreta. No pienses en un partido que se va a presentar a eso es. Que no va a poder. Pero, mira, os quiero plantear una cuestión a la luz de lo que estáis diciendo sobre dónde se puede crear contrahegemonía. Bueno, supongo que la habéis visto hace solo 2 o 3 semanas en un sector avanzado, ¿no? Se supone del sistema capitalista, que es el sector del automóvil, organizado bajo el patrón toyotismo, ¿no? Esa organización que supera el taylorismo y el fordismo. Los obreros de Figueruelas se autoimponen no sé cómo llamarlo, un sometimiento, una aquiescencia, que demuestra hasta qué punto el concepto de trabajo, que no sé si Gramsci lo explora de una manera muy, muy profunda, el concepto de trabajo es algo que ha destruido en la última parte del siglo XX y por supuesto del siglo XXI la posibilidad de crear contrahegemonía. Si veis atentamente el resultado de esa asamblea y lo que están planteando, los obreros quieren construir en los distintos sitios donde se produce un coche, desde el diseño hasta que no sabéis cómo funciona el toyotismo, prefieren producir ese coche como elemento que dignifica su vida que proponer cualquier con
autoimponiéndose condiciones que suenan a la época de la Revolución Industrial, que analiza más allá de plantear un mínimo de contrahegemonía donde se sitúen como sujetos que se apropian de elementos de la vida, ¿no? Y eso a mí, sinceramente, me hace saltar todas las alarmas. No sé cómo lo veis. Sí, ¿no? Justamente cuando yo creo que Gramsci fue uno de los autores pioneros en ese sentido, ¿no? Que justamente en los análisis que hace del Fordismo se dio cuenta de ese proceso, ¿no? De cómo de alguna forma, en las vías avanzadas del capitalismo, que después se han convertido, ¿no? en las habituales, ¿no? El trabajo se nos va metiendo en los huesos, ¿no? Y ya no hace falta ya ni siquiera la compulsión salarial, mucho menos la disciplina explícita para que nos sometamos, ¿no? Y son escritos muy interesantes, un poco arcaizantes en el tono, pero a mí me resultan todavía muy reveladores, ¿no? Y aluden a eso, justamente él era optimista, curiosamente, ¿no? Él veía, como decía antes, ahí un germen de positividad, ¿no? Le parecía que anunciaba, ¿no? Nuevas formas de compromiso con el trabajo, pero no, claro, esa forma de meter el trabajo en una sociedad emancipada, eso es positivo, ¿no? Porque viviríamos, ¿no? Como artistas tal vez, o como algo así, ¿no? Yo creo que en ese sentido era demasiado optimista, ¿no? Es algo muy de la época. Es muy de la época, pero he de decirte que el Gramsci, justo antes de ir a la cárcel, ya es difícil llamarle joven, del año 24, por ejemplo, en un artículo que se llama La crisis italiana, viene a decir el elemento básico de la contrahegemonía es la conquista del Estado, no puede ser cualquier otro. O sea, no es una cuestión cultural ni nada parecido, sino directamente la conquista del Estado. Y escribe: para conquistar el Estado es necesario estar en posición de sustituir a la clase dominante en las funciones que tienen una importancia esencial para el gobierno de la sociedad. En Italia, como en todos los países capitalistas, conquistar el Estado significa sobre todo conquistar la fábrica, significa la capacidad de superar a los capitalistas en el gobierno de las fuerzas productivas del país. Es en la lucha de clases por parte de la clase obrera, y es en la contrahegemonía obrera donde encuentra precisamente esa posible conquista del Estado. Hablo del Gramsci del 24, no hablo de los consejos obreristas, etc. O sea, dicho de otra manera, para Gramsci, y quizá ahí está también la distancia absoluta que existe entre su tiempo y el nuestro, la conquista del poder está ligada a la clase trabajadora. Está ligada a la lucha de clases de la clase trabajadora, así de claro. Y solamente precisamente cuando es esta clase trabajadora, la que tiene que encabezar el bloque histórico de contrahegemonía. No es los intelectuales, no es ni siquiera el partido, no deja de ser curioso, sino que es básicamente la clase trabajadora. Insisto, fíjate la distancia, no solamente son 80 o 90 años, es una distancia sideral desde el punto de vista de cómo es la lucha de clases en la actualidad. Pero para Gramsci en ese sentido estaba claro. De todas maneras, tienes toda razón en eso de la distancia, pero yo al mismo tiempo he una cierta cercanía en que, a diferencia de otros muchos marxistas, reconoció la complejidad histórica de ese proceso político, ¿no? Es decir, que que las clases sociales subalternas que toman el poder son sociológicamente complejas, ¿no? Porque vivieron en un país sociológicamente complejo también, y eso yo creo que es una herencia también interesante, ¿no? Donde en las sociedades contemporáneas, donde las clases trabajadoras son de nuevo igualmente complejas, es muy difícil, ¿no? Incluso imaginar siquiera esa idea romántica, ¿no? De la clase proletaria tradicional. Y esa herencia de Gramsci a mí sí me resulta contemporánea, entiendo la distancia, o sea, y me parece muy bien señalada, pero esa complejización, ¿no? del sujeto histórico del cambio, muy sociológica además, a mí eso sí me parece importante. Decía sobre todo esto para que también evitemos esta otra figura, otra imagen muy actual de un Gramsci que está insistiendo en que los movimientos políticos que buscan básicamente la colaboración entre clases, etcétera, son los elementos de transformación. Está más bien insistiendo en una idea material, si veis, materialista, de transformación. Eso es lo que estamos comentando. Es en el lugar de trabajo, paradójicamente, la fábrica que dice él, ¿no? Es en este tipo de producción diaria de nuestra existencia donde están las contradicciones fundamentales. No está solamente en lo ideológico, ni simbólico, sino está básicamente en ese concepto material, si veis.
Bueno, yo quería retomar la televisión, que quizás sea anecdótico, pero me surgen dudas al respecto. Ya lo hablamos el viernes pasado, pero yo creo que el pensamiento Foucaultiano y el de Gramsci no son excluyentes. Y bueno, considerando la idea Foucaultiana que donde hay poder de resistencia, por supuesto lo simbólico es insuficiente por sí mismo, pero creo que habría que reclamar más su papel. O por ejemplo la teoría performativa de Butler, que tampoco creo que sea incompatible con una lectura racial de Gramsci por el diálogo que mantiene con la Clau. Entonces no entiendo por qué, o sea, entiendo que ir a la televisión puede ser un gesto mínimo, pero ¿por qué renunciar a ello? No, yo creo que hay que ir a la televisión mucho, vamos, yo no tengo ningún problema con ir a la televisión. No, digamos que es pensar qué papel desempeña la participación en esos espacios. Puede ser muy transformador o puede no serlo. Yo creo que puede funcionar al revés, pero yo estoy de acuerdo que puede ser una herramienta a la que no, muy importante, y desde luego estoy muy de acuerdo en que no hay que renunciar a ello, que una de las claves de cierto encapsulamiento identitario de la izquierda durante muchos años fue justamente la renuncia a pelear por esos espacios. Lo que pasa también hay que pensar cómo se pelea por ellos, ¿no? Si solo asumiendo esos formatos como una transformación de las mentalidades en una transformación meramente discursiva, o como parte, ¿no?, de una estrategia contrahegemónica. Yo no creo que eso se pueda diagnosticar en el momento, ¿no? Muchas veces hay que participar en donde seas, donde puedas y tal, y la historia dirá, ¿no?, si eso eras un terrible narcisista o el agente del... Que no defendía lo concreto, Sí, sí. No, pero me parece que efectivamente esos espacios sí pueden ser de contrahegemonía. Yo creo que no está dado, o sea, depende, a veces sí, a veces no. Lo que sí es verdad es que yo creo que la posición de la izquierda más tradicional respecto a los medios de comunicación, como la televisión, era realmente más gramsciana que en ciertas posiciones contemporáneas, ¿no? O sea, pelear, por ejemplo, por espacios de medios de comunicación públicos, de alguna forma liberados, ¿no?, tanto de las presiones del mercado como de las presiones políticas, donde a través de un trabajo complejo, ¿no?, las clases trabajadoras puedan tener, ¿no?, acciones de realizar una contrahegemonía real y no meramente la guinda antagonista, ¿no?, del horror hegemónico. A mí me parece que es una posición muy tradicional, pero más profundamente gramsciana, ¿no?, el juego discursivo postmoderno, que yo creo que a veces se corresponde más con lo que vemos hoy, ¿no? Pero yo eso sí creo que es verdad, ¿eh? O sea, que pelear por los espacios, reconstruir la hegemonía, como se pueda, es realmente muy gramsciano, ¿eh? O sea, y tienes toda la razón ahí. Lo que creo que a veces en los últimos años se han hecho diagnósticos muy optimistas, un poco narcisistas a veces, ¿no?, de cuáles serán los efectos de esas intervenciones. O sea, el Matrix que tiene toda la razón de la crítica que pelear. Sí. Santiago. Yo creo que al ser que se aprende de Gramsci, piensa sobre la contrahegemonía, parece ser que todavía conserva determinados conceptos que vienen de un marxismo primario, ¿no?, como por ejemplo el trabajo asalariado. Como decía el compañero, ese puede ser una rémora a la hora de construir ninguna contrahegemonía, precisamente porque seguir defendiendo lo que es la base del propio sistema capitalista, si no se especifica qué tipo de trabajo es el que se pretende conseguir, qué tipo de trabajo se puede elaborar, pues seguimos moviéndonos en los mismos conceptos. Por otro lado, parece ardiente defensa que hace Gramsci del concepto de Estado, sea de un Estado diferente, pero en cualquier caso el Estado como necesario en esa contrahegemonía también le mantiene muy anclado a determinados conceptos tradicionales que difícilmente pueden constituir ninguna ruptura. Esa ruptura que sería necesaria rompiendo con conceptos como trabajo asalariado, Estado, que creo que están en la base del propio sistema, ¿no?, de la propia hegemonía. Me quedo yo, lo que más me ha interesado de todo lo que he podido leer sobre Gramsci es la idea
esa que me parece que sería interesante desarrollarla, de que es el propio trabajador, las clases trabajadoras que están sufriendo directamente la injusticia y la explotación, las que llevan en sí inmersos una especie de reacción apasionada de realidad o histórica contra la situación. Es decir, eso es una gran potencialidad llena de posibilidades, futuros, para crear un contrapoder que está todavía por establecerse racionalmente. Esa sería la labor de los intelectuales, los que tendrían que establecer, o sea, convertir eso que es un mero apasionamiento, digamos, con una conciencia todavía no lúcida, pero todavía no expresada en conceptos de lo que debería ser una contrahegemonía, y que han de ser los intelectuales los que deben trasladarla, dejándose guiar con esa sensibilidad especial puesta en ese movimiento de los trabajadores que vienen del mundo de la injusticia sufrida directamente, cómo de transformarse eso en hegemonía, pero en contrahegemonía, pero sin prejuicios anteriores. Porque es que, si no, me da la impresión de que cualquier contrahegemonía que pretenda basarse en conceptos de dirección moral o dirección intelectual puede parecerse demasiado a la propia hegemonía, que seduce ya no dominando, ya no ejerciendo el poder de manera dominante, que sería lo habitual, sino ejerciendo el poder de esa otra manera subrepticia en la que se ejerce, que es a través de creación de superestructuras más o menos, digamos, disciplinadas y que son aquiescentes. Sí, vamos a ver, yo la concepción que tiene Gramsci del trabajo asalariado, por eso a mí me resulta interesante, porque me parece justamente, puntualizaba eso a Mario antes, que tiene una concepción compleja del trabajo asalariado, no esa idea del proletariado como sujeto revolucionario clásico, sino que yo, por ejemplo, cómo incorpora, ¿no? De una forma muy compleja el papel del campesinado, un papel que en un país que en ese momento era mayoritariamente campesino, ¿no? a sus reflexiones políticas, es realmente interesante, ¿no? O sea, tiene una finura, una sutileza yo creo muy grande, cómo introduce, por ejemplo, el papel del funcionariado, ¿no? En las zonas rurales, el paso del alto campesinado a la pequeña burguesía, qué papel juega efectivamente las estructuras del Estado, también en términos laborales. O sea, hay una sutileza que yo creo que es a día de hoy muy interesante, ¿no? Son como yo creo los prolegómenos de a lo mejor de algo que deberíamos pensar hoy, que es que el trabajo asalariado articula, ¿no? Nuestra sociedad tanto a través de su presencia como de su ausencia, ¿no? Yo creo que es también una moraleja rastiana muy importante. O sea, muchos de los discursos acerca del fin del trabajo, etcétera, ¿no? De la progresiva ausencia de trabajo y tal, bueno, da igual, o sea, el trabajo asalariado sigue presente en nuestras vidas a través de su ausencia, ¿no? Y incluso las vertebra más a través de su ausencia que de su presencia, ¿no? Yo creo que lo que está planteando Gramsci, y a mí sí me parece una herencia muy importante, es que pretender que eso que está tan integrado, ¿no? Que se nos ha metido tanto debajo de la piel, no desempeñe un papel político central en la búsqueda por la emancipación, seguramente sea políticamente poco realista, ¿no? Esa es una palanca muy importante incluso para superar ese paradigma, ¿no? Que es una palanca política sin la cual es muy difícil construir el tipo de lealtades, ¿no? Que dan lugar a una genuina hegemonía o contrahegemonía política. Y en ese sentido yo creo que respecto al Estado pasa algo parecido, ¿no? O sea, efectivamente, Gramsci no es un anarquista, eso es así, ¿no? Y por eso también yo creo que lo de tener claras las continuidades con el positivismo y la circulación de las élites no está de más. O sea, las palabras disciplina, orden, insisto, están desde el principio hasta el fin de su obra presentes, ¿no? Pero yo creo que hay un punto de realismo ahí también, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos para una toma del poder en los tiempos que se manejaban en ese momento? O sea, Gramsci pensaba literalmente que era posible, ¿no? Una toma revolucionaria del poder en el lapso de 2 años, 3 años, ¿eh? Es que no, si
siendo en Austria, en Alemania, en Hungría, ¿no? O sea, que estaba pensando en esos términos temporales, ¿no? Que a lo mejor es una perspectiva un poco diferente de la que manejamos hoy, donde, en fin, yo digo que soy más optimista, ¿no? Estoy pensando en algo así, ¿no? Y donde la cuestión del Estado es una realidad inminente. O sea, tú tienes un Estado y tienes que hacer algo con él y contra él, ¿no? O sea, entonces no está hablando del surgimiento lento, de abajo arriba, ¿no? de contrapoderes alternativos al Estado. Está hablando en un ciclo muy muy corto de cómo derrotar al Estado burgués y qué hacer con ese problema. Yo creo que esta es un poco también tener presente el marco temporal es importante, ¿no? No solamente es una cuestión del marco temporal, también es una cuestión conceptual. El concepto de bloque histórico apela no solamente a la fusión entre superestructura e infraestructura, entre modos de producción y relaciones simbólicas, políticas, etc. También está apelando en el sentido a que este tipo de relaciones es necesario. Esto es que hay una correspondencia específica entre ciertas formas de producción y ciertas formas de relación social y política. Y es en este sentido que el Estado capitalista es necesario en el modo de producción capitalista. Por lo tanto, literalmente para él, la forma de actuar contra el modo de producción capitalista también es contra el Estado. No puede ser de forma. Es una cuestión aparte. No es un elemento neutro ni nada parecido. Porque es un elemento central y fundamental en el modo de explotación capitalista. De ahí la idea de bloque histórico. Mutatis no lo podemos también aplicar ahora mismo a nosotros. En ese sentido. No es el Estado que tienen ellos, que acaba de crear en el fascismo en sentido estricto, es el modelo de bienestar, etcétera, pero también es un modelo biopolítico que funciona a través de nuestras libertades, nuestros derechos, etcétera, etcétera. Y ahí, por cierto, había también que recuperar un foco que va más allá de la metafísica del poder, que plantea en ese sentido no solamente todo poder genera un contrapoder, sino también existen elementos históricos, específicos, de cristalización de poderes asimétricos. Y se llama precisamente no Estado en sentido estricto, sino más bien proceso de estatalización. Digamos, trata de entenderlos en los cursos de hay que defender la sociedad, el nacimiento de la biopolítica, etcétera, justamente por esto, porque entiende que el mismo son un elemento central precisamente en las relaciones de construcción del poder. No es un elemento baladí, no es una cuestión que apela simplemente a el que se había negado a hablar del Estado, en sentido estricto. Siempre pensamos en el Estado como la única forma de contextualización de los poderes, etcétera. Hay que evitar eso, pero después viene a reconocer que en cualquier caso, ahora mismo, y especialmente con los modelos liberales del 19 y del 20, el Estado es uno de los, la estatalización, si preferís, es uno de los grandes problemas anteriores. Y una pregunta, y en esa idea de contrahegemonía, ¿cómo podría funcionar la defensa, pero 100% comprometida con la renta universal? y luego por otra parte, también me ha llamado la atención, César, cuando has hablado de la, que no se ha dicho culminación o finalización del proyecto ilustrado en este caso, me ha recordado la lectura que hace Fernández Villa de Mar, cuando cita en Trabajos del Capital, los negros son negros, luego bajo las condiciones se convierten en esclavos. Esa frase, ¿cómo la interpretaría Gramsci? A ver, ¿cómo te parecía Gramsci a Carlos? Yo creo efectivamente que Carlos, pues la defensa no tan vehemente que hace del proyecto ilustrado, realmente